La Voz de América presenta. Con la promesa de defender a los países más vulnerables de la OTAN, el presidente Joe Biden termina su gira europea. ¿Y qué dicen los refugiados ucranianos en Polonia? Las reacciones desde Varsovia como parte de nuestra cobertura especial. Activistas critican las normas propuestas por Washington para obtener asilo. Que Genaro García Luna era un narcotraficante. Y México reacciona a la decisión de una corte de Estados Unidos que encontró culpable de narcotráfico a un ex colaborador del expresidente Felipe Calderón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Este miércoles terminó la visita relámpago del presidente Joe Biden a Europa con una muestra de apoyo a los miembros más vulnerables de la OTAN. Al mismo tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin dio una calurosa bienvenida al principal diplomático de China a Moscú. Ya a esta hora comenzamos la cobertura en equipo. Ahí os veo con Jorge Agobián y Celia Mendoza, con lo que parece una gélida noche en Polonia. Empezamos contigo, Jorge. Adelante. Así es, Carolina, tal cual. Y el presidente Joe Biden, antes de partir a Washington, se reunió aquí mismo en el Palacio Presidencial de Varsovia con los miembros del denominado Grupo Bucarest 9, 9 ex repúblicas soviéticas que forman parte del flanco oriental de la OTAN. En esa reunión participó el secretario general de la alianza. El presidente Joe Biden indicó que son estos 9 países la línea de enfrente que va a, de alguna manera, proteger a Europa de Rusia. Por otro lado, el presidente indicó que deben seguir unidos, un mensaje que mantuvo durante toda esta gira aquí en Europa, sobre todo ante la posibilidad de una nueva arremetida, una nueva fase de arremetida de Rusia contra Ucrania. A menos de 2 días del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden terminó en Polonia su viaje a Europa, reuniéndose con líderes del flanco oriental de la OTAN en otra muestra de unidad transatlántica contra Rusia. Biden prometió a estos países, vistos como los más vulnerables ante una agresión rusa, que Estados Unidos acudirá a su defensa si fueran invadidos. Defenderemos cada centímetro de la OTAN, cada centímetro de la OTAN. Y este es un momento importante. Espero con ansias nuestra discusión y los próximos pasos que podamos tomar juntos para mantener nuestra alianza fuerte y disuadir aún más la agresión, porque lo que está literalmente en juego no es solo Ucrania, es la libertad. Y sobre la decisión de Moscú de suspender su participación en el último acuerdo nuclear con Estados Unidos, Biden lo calificó como un grave error. Entre tanto, el presidente Vladimir Putin dio la bienvenida al principal diplomático de China en Moscú, reforzando sus lazos con un poderoso aliado antes de exhortar a una gran manifestación de rusos a favor de la guerra y a permanecer unidos en lo que llamó una lucha existencial con Occidente. En este momento hay una batalla en nuestras fronteras históricas por nuestra gente. Están siendo dirigidos por el mismo tipo de luchadores valientes que los que están aquí ahora, junto a nosotros. China dijo que la relación con Rusia se mantiene sólida y declaró que Beijing desea ayudar a encontrar un escape político de la guerra. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han advertido que China podría tratar de apoyar a Rusia con armas. La confrontación cada vez más directa entre los líderes de Estados Unidos y Rusia se desarrolló mientras los funcionarios ucranianos advirtieron sobre más ataques al acercarse el primer aniversario de la invasión. Y mientras Washington se prepara para anunciar nuevas medidas, sanciones contra individuos y también instituciones rusas en los próximos días, aquí en Europa los miembros de la Unión Europea no han podido hasta este momento lograr un acuerdo sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, aunque se espera que con optimismo se pueda lograr en las próximas 48 horas. Carolina. Gracias, Jorge. Vamos contigo ahora, Celia, porque también hoy varios ucranianos en Polonia conversaron contigo sobre sus experiencias como refugiados. Desde Varsovia, Celia, ¿qué es lo que más te llamó la atención de sus testimonios?
El sentimiento de incertidumbre, pero también de esperanza que tienen, en especial estos jóvenes, los cuales están desterrados y además de ello buscando un nuevo futuro, pero dejando atrás a familiares, seres queridos, los cuales enfrentan el caos, la destrucción y todos los retos que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto fue lo que compartieron con La Voz de América. Toda mi familia está en Ucrania, ahora en Kiev. A sus 19 años, Yuri salió del país justo antes de la guerra y se ha visto forzado a refugiarse en Polonia. Yo me estoy quedando aquí principalmente por mi seguridad. La seguridad no está garantizada en territorio ucraniano y eso también lo sabe Maxim, de 18 años, quien recuerda cómo los misiles destruyeron su hogar. Mi casa fue destruida por el ejército ruso. Estaba llena de disparos cuyos agujeros eran del tamaño de mi mano o algo así, dejando la casa sin paredes alrededor. Eso lo llevó a escapar de la guerra e irse a Polonia, país que un año después continúa siendo el mayor receptor de refugiados ucranianos, según ACNUR, más de 1,5 millones. Este tipo de solidaridad polaca con Ucrania también se basa en el apoyo que se siente en otros lugares. Como el de los Estados Unidos, materializado en la visita del presidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Benjamin Cope, a cargo del Departamento de Cooperación de la Casa Ucraniana. Por supuesto, esperamos, haciendo todo lo posible para integrar a los ucranianos en la sociedad polaca con la esperanza de que puedan regresar, con la esperanza de que la guerra termine. Organizaciones como esta, la Casa Ucraniana, han ayudado a por lo menos 80,000 personas durante el último año y esperan seguir haciéndolo mientras se proyecta que muchos más ucranianos puedan seguir llegando a Polonia. Asimismo, continúan los ataques y los apagones masivos, manifestó Yuri. Desde el lado psicológico es muy difícil. No le deseo esto a nadie. Y pidió: mi mensaje para todos los políticos importantes: por favor, ayúdennos. Petición que ya se ha ido escuchando, esto después de que millones de ucranianos la hayan hecho desde hace ya casi un año. Justo durante esta jornada, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a la importancia de defender la soberanía y también la integridad territorial de ese país, dejando muy claro que cualquier agresión va en contra de estos principios. Gracias, Celia, Jorge, por esta cobertura en equipo y feliz noche desde Washington. Avanzamos. Tropas israelíes mataron a 10 palestinos, entre ellos al menos a 3 miembros de grupos armados y 3 civiles, e hirieron a más de 100 personas este miércoles en la ciudad palestina de Nablus, según funcionarios cisjordanos. Los hechos tuvieron lugar durante un operativo militar israelí. Israel, que ha confirmado el operativo, aseguró que sus tropas respondieron después de ser atacadas mientras intentaban detener a militantes sospechosos de planear ataques inminentes. Según el comunicado, no hubo bajas por parte del bando israelí. El gobierno del presidente Joe Biden planea deportar a migrantes que lleguen a la frontera y no hayan pedido asilo en otro país. Ángela González nos cuenta, nos dice a quiénes afectaría y a partir de cuándo. Estados Unidos muy pronto podría prohibir el paso de miles de migrantes solicitantes de asilo que lleguen a la frontera con México. Un plan revelado este martes por la administración Biden negará las citas para asilo en el puerto de entrada a quienes no hayan solicitado protección en otros países. Solamente serán aceptados aquellos que puedan probar que les negaron el asilo en otro país por el que pasaron. La regulación tendría una vigencia de 2 años, pero podría extenderse y entraría en efecto el próximo 11 de mayo. Migrantes varados en la frontera dan cuenta de la odisea que viven con autoridades migratorias en México. Uno va a pasar, saca un permiso aquí en Ciudad Juárez y los agentes de migración te dicen, no hay permiso para nadie. Ya tú ves cómo trabajas, ya tú ves cómo te solucionas, si te agarramos en la calle, te deportamos. La medida está sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de entrar en vigencia, pero ya varias organizaciones han criticado al presidente Biden por promover las restricciones de su antecesor Donald Trump, cuyas políticas similares fueron bloqueadas por tribunales federales. Si la directriz procede, la Unión Americana de Libertades Civiles planea demandar al gobierno.
Si se implementa esta prohibición de asilo impuesta por el presidente Biden, la Unión Americana de Libertades Civiles va a detener esta acción ilegal, tal como lo hicimos bajo Trump y tuvimos éxito. Anticipamos que nos vamos a asegurar de que esta administración sepa que tiene que cumplir con la ley. Familias y adultos solos que lleguen a la frontera podrían ser rápidamente deportados y solamente menores sin acompañantes quedarían exentos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Mientras tanto, una organización fronteriza atribuye a un error de las autoridades estadounidenses la deportación de 20 ecuatorianos desde Arizona a México, pero la patrulla fronteriza sostiene que fue un procedimiento legítimo, como nos cuenta Paula Díaz. La organización Iniciativa Quino para la Frontera denunció que la patrulla fronteriza deportó erróneamente a 20 migrantes ecuatorianos, quienes recibieron una carta dirigida a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sobre el programa de ingresos humanitarios temporales a Estados Unidos, establecido por el gobierno de Biden en coordinación con México para lograr una migración más ordenada en la frontera. Definitivamente se trató de un error porque las familias ecuatorianas que estaban llegando con nosotros estaban sumamente confundidas por lo que les habían dicho, en primer lugar, de que ellos iban a ser liberados para continuar su proceso. Una de las migrantes ecuatorianas deportadas relató lo ocurrido la tarde de ese domingo. Pidió que se distorsionara su voz por temor a represalias. Nos expulsaron por la puerta de aquí de Nogales. Nosotros entramos por Sonoita, nos llevaron al primer centro de detención. Nos mintieron que nos iban a dejar en un albergue, pero eso, nunca pasó. Solamente nos dejaron aquí en la puerta de Nogales. La patrulla fronteriza del sector Tucson, a través de un comunicado, dijo que ninguna nacionalidad en particular está excluida de las expulsiones inmediatas de la frontera sur estadounidense por motivos de salud pública contempladas en el título 42. Agregó que la capacidad de expulsar a un migrante bajo el título 42 depende de los acuerdos con gobiernos extranjeros como México, que estén dispuestos a aceptar esos migrantes. Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP señalan que en el año fiscal 2023, del 1 de octubre al 31 de enero, han procesado en la frontera de Arizona 8.509 ecuatorianos. En todo el 2022 se procesaron 3.496. Paula Díaz, Voz de América. Y en México, el gobierno aplaudió la decisión de una corte de Nueva York que encontró culpable de 5 cargos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Javier Henar nos cuenta qué dicen otros sectores sobre este veredicto. Para nosotras y nosotros no es politiquería. El veredicto de una corte de Nueva York en contra de Genaro García Luna se conoció en pleno debate de la Cámara de Diputados. Los del partido que gobernó entre 2006 y 2012, el PAN, se ausentaron en bloque. Que teníamos la razón, que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo, y no solo él, sino también la diputada federal, Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara. Fue el expresidente Felipe Calderón quien respondió tras el veredicto vía Twitter. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, el llamado Cártel del Pacífico. En conferencia de prensa, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a su predecesor a compartirle explicaciones a los mexicanos. ¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna? López Obrador dijo que el caso García Luna es parte de un proceso de degradación progresivo, y un diputado del partido de gobierno fue más allá. Seguramente hay más criminales que deben ser juzgados en el equipo de gobierno de Felipe Calderón. El presidente mexicano expresó su expectativa de que García Luna informe si los expresidentes Fox y Calderón conocían de los negocios de García Luna con el narcotráfico. Javier Henar, Voz de América, Ciudad de México. Una pausa y al regreso Daniel Ortega la emprendió una vez más contra la Iglesia Católica. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños
esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega arremetió una vez más contra la Iglesia Católica a pocos días de que el Papa Francisco expresara preocupación por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Donaldo Hernández nos amplía la información. La mafia que está organizada ahí en el Vaticano. El dignatario nicaragüense Daniel Ortega, además de calificar a la Iglesia Católica como una dictadura, ahora la ha tildado como una organización criminal. Ortega hizo los señalamientos durante un acto partidario este martes. Ahí tiene un proceso ahorita ahí en el Vaticano por cómo han malversado millones. El discurso lo hace a solo días de que el Papa Francisco expresó en la Plaza de San Pedro su preocupación por la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión por traición a la patria. Nosotros como iglesia ciertamente nos dolemos de que se nos persiga. El sacerdote Germán Rodríguez, representante de la Catedral Metropolitana de San José, cuenta que, al igual que las conferencias episcopales de varios países de América Latina, Costa Rica se ha solidarizado con el obispo Rolando Álvarez. Ciertamente no hay argumentos para decir que merece la cárcel y mucho menos una condena larga. El religioso purga su condena en la cárcel a modelo. Organismos de derechos humanos coinciden en que el oficialismo ha utilizado la justicia como una herramienta política contra el obispo y otros opositores. Los decretos y las reformas constitucionales que está haciéndose en perjuicio de ciudadanos nicaragüenses son nulas con nulidad absoluta. El oficialismo insiste en que la Iglesia Católica ha intentado derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Desde Florida piden al gobierno estadounidense redefinir el TPS para los nicaragüenses. Los activistas aseguran que este instrumento, ajustado a las actuales circunstancias que atraviesa el país, potencialmente podría beneficiar a más de 40.000 personas. ¿Qué queremos? Reactivar el estatus de protección temporal concedido a los nicaragüenses hace más de 20 años. Esta es la petición de diversas organizaciones no gubernamentales en Florida que podría favorecer a la población de ese país que huye por la crisis sociopolítica que atraviesa. Ya que no tenemos ningún tipo de protección, estamos expuestos a la deportación y actualmente no es seguro regresar a casa. Desde 1998, tras el desastre por el huracán Mitch, existe el TPS a favor de nicaragüenses. Hasta ahora, diversas administraciones en la Casa Blanca solo han renovado su vigencia. Las organizaciones quieren que Washington redefina el TPS para que incluya a nicaragüenses que salieron de su país a raíz de la crisis de 2018. Potencialmente serían beneficiados más de 40.000 ciudadanos de ese país. Actualmente hay alrededor de 4.000 nicas beneficiados del TPS. Los manifestantes dirigieron su mensaje al secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, claman por una solución migratoria para esta comunidad que ha huido de Nicaragua durante los últimos años. Están viviendo en las sombras, como nosotros decimos. Estas son personas que no tienen protecciones de deportación, que no tienen un permiso de trabajo. La Voz de América solicitó una respuesta al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta petición. Al cierre del reporte no fue recibida ninguna declaración. José Perralete, Voz de América, Miami. Vamos otra vez a la pausa y al regreso los apuros para lograr vivienda en Venezuela. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Al expresidente Alejandro Toledo. Ha sido en Twitter donde el Ministerio Público dijo tener conocimiento de que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente por los cargos de colusión y lavado de activos. Toledo, que gobernó entre el año 2001 y 2006, es requerido por la justicia peruana por presuntamente haber recibido $20 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. En Venezuela, los obstáculos para acceder a una vivienda obliga a varias generaciones de una familia a vivir bajo el mismo techo. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas. Rosa y Miguel iniciaron su noviazgo en el trabajo. Actualmente llevan 3 años de casados y forman parte del gran número de parejas en el país que se ven obligados a vivir en casa de sus padres ante la imposibilidad de rentar o comprar una vivienda. Casa de mis padres, está en mi casa materna, paterna, toda mi vida he vivido aquí. Y bueno, se nos ha hecho un poco difícil. Para un venezolano, digamos, común, de verdad que es cuesta arriba. De verdad que es cuesta arriba que puedan adquirirse ahorita un apartamento. Su esposo Miguel considera que lo más complicado en este momento es acceder a un crédito hipotecario. No todos tenemos $15.000 en el bolsillo para comprar un apartamento de contado. O sea, acceder a un crédito hipotecario yo creo que es el principal obstáculo con el que se encuentra el común venezolano para poder adquirir su vivienda propia. El expresidente de la patronal Fedecámaras, Ricardo Cusano, destaca que una solución en muchas sociedades es rentar un lugar para vivir, pero la legislación actual, a su juicio, beneficia al inquilino en desmedro del propietario. Yo creo que se puede construir, se debe construir un sistema que le dé garantías a un propietario, a alguien que posiblemente tenga su casa y trabajó durante mucho tiempo para comprar un segundo inmueble y luego vivir del alquiler y de su jubilación.
El Observatorio de Propiedad Privada Cedice Libertad contabiliza 110.974 violaciones a la propiedad privada de inmuebles durante la última década. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y al regreso conoceremos a Casilda Luna, la afrolatina que marchó junto a Martin Luther King. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En el mes de la historia afroestadounidense, Diva Lizette Cash conversó con Casilda Luna, una dominicana de 97 años que marchó junto a Martin Luther King para reclamar respeto a los derechos civiles en los Estados Unidos. En el tronco de un árbol una niña. Con total lucidez, Casilda Luna se deleita cantando a sus 97 años y también recordando sus tiempos de activista en Washington, como aquel memorable día que fue presentada a Martin Luther King Jr. Alguien le dijo, "This is Mrs. Luna, she's from DR." "Oh, from DR, girl." Pero él también estaba cansado. Entonces yo extendí mi mano. Yo tuve la impresión de una persona sacrificada. Ay, mi rodilla. La mamá de los migrantes, como se le conoce en Washington, llegó a la capital desde República Dominicana en 1961, sin inglés y en tiempos de segregación racial empezó como empleada doméstica al tiempo que procuraba ayudar a otros latinos. Consiguiéndole empleo, mandándolo a la escuela a estudiar. Fue tal el impacto de su activismo que 47 años después el gobierno de la capital estadounidense mantiene la Oficina de Asuntos Latinos de Washington con un presupuesto actual de casi $7 millones anuales. Y desde ahí entonces, desde la creación de la oficina, fueron naciendo muchas de las oficinas de asuntos comunitarios o community-based organizations como Mary Center, Carecen, la Clínica del Pueblo, el Centro de la Juventud. Ahora, con el tiempo que no tuvo para ella y su única hija, Casilda muestra las notas enviadas por presidentes de Estados Unidos y proclamaciones, como la del 6 de abril, Día de Casilda Luna, o el premio Oscar de la Renta, por su contribución a la diáspora dominicana. Yo estos papeles, ahora después de vieja es que lo estoy mirando. Yo recibía cualquier cosa, lo agarraba y lo venía y lo tiraba en una caja.
no tenía tiempo. El tiempo ahora es el mejor amigo de Casilda, el mismo que le ha otorgado la gracia de vivir casi un siglo y legitimar su consejo a las nuevas generaciones. Usted viene aquí a lavar platos, pero no se quede lavando platos. Tiene que ir a la escuela y mejorar su forma de vida. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Tú eres la niña que mi tronco. Historia viva de este país. Así terminamos esta emisión del Mundo al Día en La Voz de América. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Les informó Carolina Valladares.